un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta otra edición del programa El Atrio de los Gentiles, que me toca moderar hoy en solitario. Voy a estar como moderado, pero tengo la grata compañía en condición de entrevistado de quien modera nuestra contraparte los jueves a esta misma hora, el programa sobre cuidadores y adultos mayores que se ofrece, se brinda a través de las ondas radiales de Católica Radio y a través de las redes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Va a estar con nosotros el doctor Ángel Muñoz Alicea, que me corresponde presentar, y hago la advertencia. Estas presentaciones son breves, por lo tanto nunca están a la altura de los merecimientos de las personas a quien uno tiene que presentar. Pero lo hago y pido excusas por la brevedad. Nos interesa mucho más el mensaje del doctor. El doctor Muñoz Alicea es un joven académico con trayectoria bastante larga para su juventud. Es ponceño, egresado de las escuelas públicas del sistema educativo puertorriqueño en Ponce, egresado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce, en un bachillerato en psicología y salud mental, y es egresado también de aquí, de Ponce, esta vez de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en la maestría y doctorado que obtuvo en esta misma materia, psicología y salud mental, en el año 2014. En un lapso de 7 años entre bachillerato y doctorado, culminó sus investigaciones que lo acreditan como doctor. Pero lo importante del trabajo del doctor Muñoz Alicea, sin restar a sus méritos académicos y a sus publicaciones, es a lo que se ha estado dedicando en los últimos años. Él ha sido punta de lanza, junto con otros colegas, pero particularmente él, en el desarrollo del programa para adiestrar y preparar cuidadores, particularmente del adulto mayor. Él nos va a explicar qué es el cuidador y cuál es el cuidado que hay que tener para el cuidado del cuidador, además del adulto mayor. Y nos va a estar hablando de cómo esta iniciativa se ha ido expandiendo en Puerto Rico y también internacionalmente, porque los pioneros de la Pontificia Universidad Católica han sido pioneros y están llevando esto a otros países. Pero él va a estar hablándonos de todo esto en la mañana de hoy. Así que yo, sin preambulizar más, paso con el doctor Ángel Muñoz Alicea y le pido que me explique por qué está metido en esto. Para empezar, adelante, doctor. Saludos, doctor San Inocencio. Gracias, San Inocencio. Muchas gracias por invitarme a su programa. Un gusto y un honor estar con usted y con su audiencia. Así que, Familia Católica Radio, si me está escuchando, no es jueves todavía, aún es martes, pero con mucho gusto compartiendo, ¿verdad?, este espacio con usted. Agradezco esa presentación. Yo creo que ha hecho un resumen de mi parte académica
en lo que ha sido con mucho honor y con mucha honra ser formado en el sistema de enseñanza de nuestro país y de las principales universidades también de nuestro país, así que con mucho gusto llevo, ¿verdad? Con mucho orgullo esa formación. Y ahora en esta etapa profesional, donde en los últimos años, como bien ha mencionado, Dios, yo digo, Dios ha propuesto y las circunstancias han conspirado para que la ayuda principal, los esfuerzos principales sean en atender no solo en la parte clínica, sino en el desarrollar espacios donde las personas que necesitan apoyo, que necesitan comprender, que necesitan una guía en el cuidado, principalmente como menciono de un adulto mayor, pues lo tengan. Pero eso es una parte de otras muchas. Yo también pues vengo hace un tiempo siendo facilitador de servicios a la comunidad, si lo vamos a llamar de cierta manera, donde he estado coordinando servicios tanto a población de niños. He trabajado entonces en nuestra institución con atletas en esta parte de la preparación emocional de cara a los eventos de lo que es la LAI. También supervisor clínico en la clínica interdisciplinaria, que como muchos saben, es este programa que tiene el Colegio de Ciencias de la Conducta que da ayuda psicológica y de trabajo social gratis para la población de Puerto Rico. Y entonces, pues, como bien mencionó, dirigiendo la Escuela para Cuidadores y la Oficina para el Manejo de Pérdida y Duelo, que son dos programas que están bien cercanos a lo que es el corazón de nuestra institución, de nuestra universidad. Así que esto ha sido parte de lo que he venido trabajando en los últimos años. Digo, también están las clases con los estudiantes, los comités de disertación y las investigaciones, pero ciertamente lo que es la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores tiene un valor importante en lo que es este último tiempo. Como bien mencionó, el proyecto se desarrolla de forma pionera en nuestra universidad, en el recinto de Ponce. Desde el 2011 se viene trabajando cercano a los cuidadores, en aquel momento con lo que fueron los cuidadores de pacientes con la condición de Alzheimer, pero a partir del 2016 y por petición de nuestro presidente, el doctor Luis Iván Vélez Arocho, se amplió y ahora estamos trabajando con todos los cuidadores. Y ha sido un reto satisfactorio, pero no deja de ser un reto poder crear y desarrollar un programa que atienda las diferentes áreas de necesidad que tienen los cuidadores, porque cuando hablamos de cuidadores de adultos mayores, la palabra que se suele quedar es adulto mayor. Y empezamos a hablar de servicios para el adulto mayor, pero nosotros buscamos darle un rostro, darle protagonismo a esa persona que está silente, que ha estado sin protagonismo en lo que es el cuidado. Así que básicamente nos enfocamos en atender a esa persona que asume o acoge el cuidado de un adulto mayor, generalmente un familiar, que muchas veces lo hacen con todo el amor del mundo, con la mejor intención, pero desconociendo totalmente cuáles son esas necesidades básicas, cómo atenderlo, cómo manejar los miedos que son naturales de cuando se asume el cuidado de una persona que tiene condición de salud, una condición médica, una limitación fisiológica. Así que el programa va en esa línea. Te pregunto, Ángel, iba a decirte doctor. No hace falta, no hace falta. Igual que, dime Víctor, ¿verdad? Porque tú tienes que tener como 100 canales distintos para todas esas áreas de trabajo. Y yo he querido enfocarme hoy en un par de ellas. Pero evidentemente tu trabajo es integral. Tu trabajo comprende muchas dimensiones que se enlazan en el oasis que puede ser el mundo universitario y la academia. Hay un componente de investigación, de desarrollo, de innovación, de creatividad, un componente de acervo, de conocimiento y cultural y de enriquecimiento comunitario.
y tu quehacer te permite conjugar muchos de esos carriles. Pero quiero concentrarme ahora, quizá tengo conflicto de intereses, en lo que trata del adulto mayor, aún a sabiendas que se cuidan adultos mayores y se cuidan personas de todas las edades. Y aún a sabiendas de que el cuidador de un niño con condiciones especiales o de una persona con condiciones especiales atraviesa por los mismos desafíos, incluso sufre, la palabra es sufrir, el mismo natural cansancio, para no hablar de en muchas ocasiones la indiferencia de parte del resto de las personas que no logramos entender en su dimensión el tamaño de su devoción a quienes cuidan. Y entonces quiero explorar eso contigo, pero también quiero meterme en el tema del cuidado del cuidador. ¿Quién cuida al cuidador? Porque es la otra cara de la moneda, ¿verdad? En esa relación bilateral generalmente asimétrica, donde uno observa cómo el cuidador, y no tiene por qué ser así, termina a veces descuidándose a sí mismo y precarizando condiciones de salud que ya tiene. Leíamos en la prensa de ayer un bellísimo reportaje de cómo un hijo con condición de Parkinson, un adulto mayor, también cuidaba a su vez a su mamá, una adulto todavía mayor con condición de Alzheimer. Y me gustaría entrar en esa dimensión también. ¿Qué cuido y qué cuidado le damos a quien cuida? ¿Y cómo le enseñamos a quien cuida a no quemarse? A no fatigarse. Gracias. Y eso es uno de los principales retos que se enfrentan las personas que acogen el cuidado de un adulto mayor. Y es que cuando hablamos de cuidar, nosotros en Puerto Rico en el 2019 publicamos el primer perfil del cuidador informal en Puerto Rico. Y cuando hablo informal se refiere a ese cuidador familiar, que es quien acoge, ¿verdad? Como mencioné, el cuidado y se encarga de las tareas principales del adulto mayor. Y encontramos que la edad promedio en ese estudio, que se realizó en 45 municipios, 300 participantes, la edad promedio era de 51 años. Y estamos viendo que eran, claro, y estamos hablando de la edad promedio, pero eso fue un estudio de campo donde nosotros, el equipo de investigación, visitábamos diferentes pueblos de la isla y comento que yo me senté en la sala de personas en Orocovis, en Adjunta, donde a quien estaba entrevistando para recoger los datos era una persona que tenía 75 años y estaba cuidando a su papá que tenía casi 100, por ejemplo, ¿verdad? Uno de esos ejemplos. Y ciertamente vivimos en un país, y esto es un fenómeno que también está sucediendo en Latinoamérica, que cada vez son personas de mayor edad quienes acogen el cuidado de otras personas. Y no necesariamente familiares, se está viendo en la comunidad donde son los vecinos los que atienden a otros vecinos adultos mayores porque no tuvieron hijos, porque los hijos viven fuera del país o viven en la zona metropolitana. Y ciertamente lo que hemos visto, como le mencioné, yo vengo estando dirigiendo lo que son los esfuerzos de la escuela desde el 2016 y lo que hemos visto una y otra vez es que la persona suele olvidarse de sí mismo por atender a ese familiar y se envuelve, se enmarcan esas diferentes rutinas que consumen tiempo, consumen energía. Oye, queremos mucho a nuestros adultos mayores, amamos a nuestros adultos mayores, pero cuidar es una tarea ardua, es complicada, requiere tiempo, esfuerzo, energía, adquirir conocimiento y formación, porque muchas veces ahí es donde en el tanteo y en el error es donde suceden las situaciones más difíciles en la familia. Pero también hay otras múltiples situaciones que
que se suscitan alrededor, y es que a veces tenemos conflictos familiares por opiniones del cuidado, y todo esto va estresando a la persona que se encarga del cuidado principal, que es lo que conocemos como el cuidador principal o primario. Y ciertamente estas personas, como menciono, ¿verdad? Suelen olvidarse de atender sus condiciones de salud, de ir a las citas con el médico, se van acostumbrando a las dolencias, a los malestares, porque dicen, mira, yo tengo que hacerlo, no hay quien me ayude o no hay quien se encargue. Y uno de los objetivos principales de la Escuela para Cuidadores es precisamente cuidar al que cuida. Nosotros tenemos una campaña fuerte para concientizar tanto a los jóvenes como a los demás integrantes de la familia, tanto del núcleo primario como familia extendida, para que sean quienes cuiden al que cuida. Generalmente, quien asume el cuidado principal de un adulto mayor es la persona que más tiempo tiene, ¿verdad? Y podemos decirlo entre comillas. Y son féminas, y esta no es mi opinión, estos son los diferentes estudios. Se ha encontrado que son féminas de más de 50 años, que son viudas o no están casadas, y que no tuvieron hijos o sus hijos ya son adultos. Y entonces la familia le va delegando sutilmente el cuidado de ese adulto mayor. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que crear esta conciencia de que los demás integrantes de la familia, el que no tiene tiempo, oye, que tenga entonces una aportación económica para que alguien cubra y le dé un respiro a ese cuidado principal. Porque nuestros cuidadores principales se agotan, se desgastan. ¿Y sabes qué pasa? Generalmente ahí es donde está la línea bien fina en lo que es el maltrato por negligencia, donde el mismo agotamiento hace que se omitan situaciones o surjan eventos que pueden estar bien relacionados al maltrato, y la prensa ha reseñado algunos de los que han sido más notorios. Sin embargo, hay otra vertiente, y es que cuando el cuidador principal no se cuida, pueden haber errores en la administración de los medicamentos, entre otras múltiples cosas. Así que, ciertamente, esto es algo crucial. Estamos hablando de sobrecarga, de manejo de estrés, de manejo de la ansiedad, de que el miedo que le causa el desconocer del cuidado, y es por esto que se creó lo que es la Escuela para Cuidadores, para darle una formación gratis. Yo creo que es importante que sepan esto. Damos una formación gratuita a los cuidadores, tanto en Puerto Rico como en América Latina y el Caribe, para que conozcan lo básico del cuidado, conozcan cómo manejar medicamentos, cómo cuidar en el hogar, cómo manejar las finanzas, cuáles son los derechos que los cobijan, la alimentación, nutrición, entre otros múltiples temas que se trabajan, incluyendo lo que es la pérdida y el duelo. No sé cuánto tiempo nos va quedando de este primer segmento, pero a los que nos están sintonizando, por favor, no es un error. Es que el mantenedor del programa de los jueves a esta misma hora es precisamente nuestro invitado de hoy. Así que van a seguir escuchándolo pasado mañana. El tema es que hoy está con nosotros hablándonos de este tema fascinante que nos toca a todos de alguna manera, o nos va a tocar a todos. Nosotros que nos desenvolvemos en una población universitaria muchas veces, ¿verdad? Pues a veces no estamos conscientes de que muchos de nuestros estudiantes también son cuidadores de alguno de sus padres o de algún familiar, y de cómo eso les obliga a modificar su vida, sus calendarios, si es que por alguna situación que sobreviene o porque han venido trabajando con ella durante años. Estamos en un país donde a veces niños cuidan niños, pero no solamente el cuidado ordinario. Estamos en un país donde niños cuidan padres. Y eso explica pues muchas circunstancias. Cuando yo digo que vamos para eso todos, para ser cuidados, es que si vivimos lo suficiente, vamos a ser cuidados. Punto.
Es un tema de cronología y de demografía. Este país va a pasos acelerados a que un número más que sustancial de su población, probablemente la mitad, haya pasado de los 60 años en el curso de la próxima década. Y eso en parte porque se están yendo los jóvenes. Porque no están naciendo suficientes niños y porque los jóvenes se van a otros lugares a buscar las oportunidades económicas que este país les niega. Y no es el país, pues es su configuración socioeconómica, ¿verdad? Su estructura endeble económica. Y tenemos una gran población migrante de jóvenes, particularmente de jóvenes, y se está sumando a ella una población de personas de edad avanzada que van detrás de sus hijos y sus nietos y van a tener que ser cuidados a donde van. También está quien se va para llevarse a una persona que necesita atención por sus condiciones particulares. Así que es un espectro enorme de variantes con las que se trata de atender, y ahí me gustaría que en lo que queda de segmento, que debe ser poco, y en el próximo segmento nos hablaras, Ángel o doctor Muñoz Alicea, de la importancia de exportar esto a otros países, y le voy a añadir, y a las diásporas puertorriqueñas en Estados Unidos, donde están yendo a parar también muchas de las personas que necesitan cuidados y cuidadores, y además cuidadores que necesitan quien los cuide. Así que adelante, empiece con el tema y nos darán la pausa. Doctor, yo creo que tenemos la pausa ya para dar, y yo creo que entonces podemos tocar eso con más detalle en el próximo segmento, donde la pirámide generacional ya se ha invertido, desde cuándo, entre otros temas. Bueno, pues vámonos a la pausa y regresamos con la segunda parte del Atrio de los Gentiles. No se muevan. El Atrio de los Gentiles. Regresamos a esta segunda parte del Atrio de los Gentiles. Hoy con el doctor Ángel Muñoz Alicea, quien hoy nos está cuidando en el programa. Y va a estar con ustedes también pasado mañana a la misma hora en el programa que él modera sobre estos temas que estamos tratando hoy, dirigiéndolos a otra audiencia, aunque a lo mejor es la misma, pero siempre hay otra gente que escucha, ¿verdad? Y quería entrar a la importancia, pues, de lo que usted nombra la inversión de la pirámide poblacional y el tema de cómo hay que llevar a otros países, y se está haciendo, y a las diásporas. El tema de la, vamos a llamarlo de alguna manera, de la pedagogía del cuidado y del cuidador. Y además de eso, pues, doctor, me gustaría que hablase un poco de lo que usted le dice a los jóvenes de este país y a todo el mundo una vez termine con esa parte. Por supuesto, y familia que me escucha, gracias nuevamente, ¿verdad?, por permitirme estar hablando un poco acerca de lo que es el cuidado de los adultos mayores hoy martes. Y como bien decía, esto que estamos viviendo en Puerto Rico, ¿por qué estamos hablando de una escuela para cuidadores familiares? Y es que desde el 2016 la pirámide generacional en el país se invirtió. Hay más personas de 60 años o más que de 16 años o menos, 20 años o menos. Y ciertamente eso nos ha creado una situación. Y cuando nosotros comenzamos a ver todos estos cambios generacionales, que no son desde ahora, sabemos que desde hace más de 15 años se venía hablando esto, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo, comenzamos a preguntarnos, a realizarnos una pregunta simple, y es: ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién va a darle apoyo, asistencia a esta persona? Y tal vez quienes me escuchan que tienen más de 60, 65 años pueden estar diciendo: pero es que yo no necesito que me cuiden. Espérate, yo no necesito que me cuiden. Pues posiblemente aún no. Sin embargo, no es menos cierto que con el pasar del tiempo puede ser que necesiten algún tipo de apoyo o colaboración en tareas específicas. Yo digo que una de las principales es la tecnología. La tecnología avanza y no espera por nadie. Cuando ya nos acostumbramos a utilizar un dispositivo, ahí viene el próximo y nos sentimos, ¿verdad?, que necesitamos asistencia. Y
esas son algunas de las cosas, ¿verdad?, que se va trabajando en lo que es la escuela para conocer, ok, que yo tengo que ir permitiéndome que me ayuden en vías de que posiblemente me van a tener que cuidar. Porque es importante hablar de la población de los adolescentes. De hecho, nosotros hablamos en la escuela de que hay que ir sensibilizando, hay que ir capacitando a los jóvenes desde que están en la escuela. ¿Por qué? Hace unos años atrás, si recordamos, nos daban clases de paternidad responsable, porque se asume que todos en algún momento van a tener un niño, un bebé, y tienen que criar. Pero de igual manera, los cambios generacionales nos están mostrando el envejecimiento de la población de que es muy probable que en algún momento nos convirtamos en un cuidador de un adulto mayor. De hecho, nuestro lema en la escuela es que cuidadores somos todos. De una manera u otra, nos encargamos, nos debemos ir trabajando. Una cosa interesante es que lo que hemos visto en Latinoamérica es que nuestros padres cuidan a sus padres porque pudieron ver, o nuestros abuelos cuidaron a sus padres porque vieron cómo lo hacían generaciones previas. Sin embargo, no ha sido lo mismo en esta generación. Y de esa forma, entonces, ¿qué nos muestra? Nos muestra de que, mira, posiblemente no conocen lo básico, no lo han visto por aprendizaje vicario, hay que enseñárselo. Y aquí es donde entra la formación, permitirles conocer. Mencioné algo importante de la diáspora, y es que una de las cosas en este periodo, después de la pandemia, nos dimos a la tarea de hacer accesible lo que se trabajaba en Puerto Rico con la Escuela para Cuidadores en Latinoamérica y el Caribe. ¿Por qué? Porque vimos que a las actividades virtuales que hacíamos se conectaban personas del Perú, de Chile, Argentina, España, Italia, República Dominicana, Bolivia, México. Y eso nos fue mostrando que había un interés. Para nuestra sorpresa nos dimos cuenta de que no solamente estos países igualmente envejecían, ¿verdad? Entiéndase que la población estaba siendo adulto mayor, sino que no tenían nada cercano a lo que es la escuela, a tener un profesional de la conducta humana, de la medicina, del derecho, de la finanza, que le pudiera hablar de manera gratis y accesible en un lenguaje que ellos conocieran acerca de esto. Y comenzamos a recibir invitaciones de comités de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, de la oficina del alcalde de la ciudad de Nueva York, de universidades en México, en Bolivia, en Colombia, para comenzar a llevar este diálogo con las comunidades, pero sobre todo comenzar a compartir investigaciones que estamos realizando aquí en la Escuela para Cuidadores. Estuvimos en la CUNY University en Nueva York después del huracán, debo decir, compartiendo la situación de los adultos mayores en Puerto Rico. Y ciertamente ha sido una sorpresa para nosotros ver cómo cada vez más se nos han hecho acercamientos de diversas universidades. Y el más reciente fue esta semana de España, de una universidad de España, para conocer el trabajo que se está realizando desde aquí, desde la Pontificia, con los cuidadores. Hay un mundo. Yo diría que esta es una galaxia que se ha explorado muy poco. Y aunque otra vez todos somos cuidadores de todo y la escuela está orientada a todo el que cuida, todo aquel quien cuida, no cabe duda de que en algunos lugares se ha podido adelantar algo más, aunque ha habido retroceso. Aquí, por ejemplo, se han establecido derechos muy fuertemente a favor de los niños y de las obligaciones paternofiliales, pero no se ha tenido el mismo éxito para establecer obligatoriamente la atención al padre o a la madre, a los ascendientes, porque evidentemente se le ha huido como el clavo a la cruz a establecer políticas públicas sobre el particular que lo que probablemente van a provocar litigios o situaciones como las que pasan con los
alimentantes de menores. Pero eso da una idea de cuán rezagado estamos en el pensamiento y en las políticas públicas. Pero si nos pensamos rezagados, aun cuando hay en Puerto Rico una Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada, imagínense los lugares donde no se ha provisto nada, donde el ordenamiento está en blanco, no porque la necesidad se supla o se cubra, eso no es así necesariamente, sino porque no se ha pensado, y para sorpresa de uno, lugares cercanos a nosotros no tienen siquiera los ordenamientos mínimos, menos aún la cultura de servicio para todas aquellas personas que no practican como cosa común el cuidar a sus familiares. También hay muchas personas que no tienen familiares, que no los tienen cerca. Entonces, el desarrollo de esas políticas públicas, el desarrollo de ese conocimiento fundamentado otra vez en la experiencia y en la investigación, es importante tanto aquí como en otros lugares, pero esta es una de tantas cosas en las que los puertorriqueños podemos aportar y hemos aportado a la humanidad, y de ahí el carácter genuinamente pionero de este programa, del cual tú te has hecho cargo y lo has llevado con mucha dignidad y honores a otras latitudes. ¿Qué está en el horizonte de lo que sigue desarrollando este programa? Pues ciertamente yo creo que la escuela ha sido, como bien mencioné, una bendición para todos, tanto para nuestra institución, para nuestro colegio, porque también permite la formación de nuestros estudiantes que puedan, mientras van en su formación profesional académica, también le permite tener un acceso directo a poblaciones que tienen una necesidad en particular. No me gusta utilizar la palabra que son vulnerables. Vulnerables podemos ser todos en algún momento, que tienen una necesidad específica. Por ejemplo, mencionó algo de los derechos, y una de las cosas que precisamente la escuela ha aportado es que durante el pasado año hemos estado contribuyendo con memoriales explicativos acerca de enmiendas que se quieren hacer a ciertas leyes que cobijan no solo al adulto mayor, sino que establecen obligaciones hacia los familiares, hacia los cuidadores. Por ejemplo, las más recientes fue dirigida a que se está trabajando una carta de derechos para el cuidador, no solo para el adulto mayor, esa la tenemos, sino para el cuidador, porque volvemos, los cuidadores se veían desprovistos, le dejaban al adulto mayor y la demás familia se desvinculaba. Así que se está trabajando eso, también unas enmiendas para la ley que trabaja lo que es los centros de cuidado de larga duración y la obligación de los familiares, porque ciertamente también se daba el que los dejaban en los centros de cuidado y no aparecían. Así que la escuela no solo ha estado en la parte de formación, en la parte de investigación, sino también en el aspecto de que las políticas públicas que se trabajen no sean únicamente desde el escritorio. Y esto lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, pero la realidad de los que vemos de afuera no necesariamente tan siquiera se acerca a la realidad que viven los cuidadores. Así que la escuela ha sido un intermediario donde le damos voz, donde permitimos de que, ok, eso que se trabaje esté lo más cercano o dentro de la posibilidad, ¿verdad? Lo más cercano a las necesidades reales de las familias. Y esto nos ha permitido también con la parte de Latinoamérica, y aquí ya entro a responder la pregunta que me hace. Y es que el semestre pasado estuvimos realizando una escuela para cuidadores en la República Dominicana, en el Cibao. Y fue muy interesante ver cuando le planteamos el módulo o el tema de los derechos del cuidador, ellos no tienen nada y se dieron cuenta de que era tanto para la universidad un área de oportunidad, pero también se dieron cuenta de que, mira, no tenemos, esto es un tema que lo tenemos, que se está agudizando, que continúa creciendo y no tenemos nada. Y comenzaron a generar diferentes tipos de
de ideas y de posibilidades alternativas para atender eso desde la universidad. Así que la Escuela para Cuidadores también le ha mostrado a estos países y universidades latinoamericanas a que hay aspectos que hay que atender. Como bien dice nosotros, en Puerto Rico, aunque parezca poco, en comparación con otros tenemos mucho. Ahora, si nos vamos y nos comparamos con lo que ha sido España y Europa, que ellos vienen trabajando por muchos años, la parte de cuidadores, pues estamos en pininos, ¿verdad? Estamos aún continuando, ¿verdad? Con eso. No obstante, nosotros hemos realizado escuelas, ¿verdad? Y cuando digo realizado escuelas, es que hemos ofrecido estos módulos de capacitación en Guadalajara, en Michoacán, Morelia, esto es en México, en La Paz, Bolivia, en Colombia lo hicimos en Bogotá y en Bucaramanga. Estuvimos en la República Dominicana y con el favor de Dios pronto estaremos en Argentina y en Chile. ¿Y qué es lo que queremos? Mira, es que hemos visto que en Latinoamérica el acceso a la formación, a la información, a tener un experto que tú le puedas preguntar es bien difícil. Por las diferentes realidades socioeconómicas que se brindan y yo creo que la pandemia nos creó un reto, pero nos dio una oportunidad de poder llegar a estas poblaciones. Y además de eso, hacer investigación. Actualmente nos encontramos realizando un estudio para conocer y establecer el perfil o, digamos, conocer las características, necesidades de los familiares que cuidan a un adulto mayor en Puerto Rico, México y Colombia. Esto es un estudio comparativo. Además de esto, conocer los niveles que ellos pueden presentar de ansiedad, de estrés y sobrecarga. Volvemos. ¿Qué nos permite esto? Primero, tener datos durante la pandemia o terminando lo que es la pandemia, porque una de las partes importantes en el asunto es que definitivamente una de las cosas más particulares y necesidades que tienen, oye, cambia con lo de la pandemia, cambia y queremos ver cómo se impacta. Volvemos, ¿para qué? Para que de cierta manera poder colaborarles. Esto lo estamos haciendo con universidades en México y en Colombia. Y la idea de esto, ¿verdad? La intención más bien, ¿verdad? Ya finalizando, la intención más bien es crear una red de escuelas para cuidadores en Latinoamérica y el Caribe, siendo la sede principal la Pontificia Universidad Católica. Extraordinario, es un proyecto extraordinario. Iba a preguntarte, ¿está ya presentada la legislación en Puerto Rico o está en proceso? Está en proceso, está en la Cámara de Representantes, hasta donde tenemos conocimiento, está ahí. Pero también no se ha radicado aún. Entiendo que aún no. Sí. Bueno, lo último que supe, ¿verdad? O donde tengo conocimiento es que estaban en los últimos trámites. Además de eso, estaban trabajando lo que es un task force para los cuidadores, donde querían incluir y que el task force hiciera unas investigaciones y sometiera unos informes de la situación actual para entonces fortalecer la legislación. Viniendo en otra vida de ese mundo donde estuve 24 años, todavía pues paso por allí. Apúntame para lo que haga falta, especialmente para acelerar las cosas y que no se estanquen en un comité. Porque hay un viejo dicho del mundo legislativo que dice, si tú quieres que algo no suceda, refiérelo a una comisión. No estoy diciendo que esa sea la norma, pero es un dicho. Claro, por supuesto. Y esto es un tema muy abarcador. Te iba a plantear una pregunta más y tiene que ver con la realidad demográfica del país. De los baby boomers para acá. Y recordemos que los baby boomers ya son personas que tienen cuidadores al lado. Y los de un poquito antes, por una razón explicable del movimiento al mundo urbano e industrial, se redujo el número de hijos en las familias. Y cada vez más la familia típica devino en una familia de 2 hijos y a veces de un solo hijo. Y evidentemente eso crea unas presiones de un orden distinto.
no cualitativamente diferente, pero de un orden distinto a lo que, a lo que se tenía anteriormente cuando había varios hijos. ¿Cómo se agudiza el problema ahora donde la mayor parte de las personas, los adultos en este caso mayores, y a eso es a lo que me estoy refiriendo, tienen solo uno o dos hijos? ¿Cómo se refleja eso en la situación del sistema mismo, de esa prestación de cuidado? Pues es interesante porque tengo que decir que no necesariamente por haber más hijos hemos visto que hay una mejor distribución de lo que es las tareas de cuidado. Naturalmente. Generalmente, yo digo, es la misma historia con un protagonista diferente, donde es una persona a la que se sobrecarga el cuidado. Y por ejemplo, y les comparto algunos datos que son de nuestras escuelas internacionales. El 60% de la familia, de los cuidadores que han participado en nuestra escuela internacional, entiéndase la de México, Bolivia y Colombia, llevan el cuidado en la casa del adulto mayor, porque el 85% de los adultos mayores desean envejecer en su hogar. Y eso que plantea, doctor, implica de que esa persona, digamos, el hijo que se encarga o la hija, tiene que mantener, ocuparse de dos hogares, el propio y entonces el de adulto mayor. Y el 80% no recibe salario ni paga ni una aportación económica de los demás familiares por la tarea que está realizando. Así que muchas veces, cuando son familias pequeñas, sobre todo esas familias que son posteriores a los baby boomers, sobre los millennials más bien, se ven en la obligación, porque no le queda de otra, de renunciar a sus trabajos porque no pueden cumplir en el trabajo, no pueden cumplir con el horario, no tiene quien los releve, o si van a pagarle a alguien para que se quede ese tiempo con el adulto mayor mientras ellos trabajan, pues se dan cuenta que pues, básicamente es el salario. Otro aspecto que hemos visto es que esos millennials son por servicios profesionales, no tienen necesariamente, son trabajadores asalariados, así que implica que lo que ganan, un 20% de su salario, no su salario, de su ingreso se va en gastos relacionados con el cuidado. ¿Por qué? Porque hemos visto que el 78% de nuestros participantes en las escuelas internacionales son cuidadores informales. No tienen una formación, conocimiento o capacitación en lo que es el cuidado. Así que eso muestra de que ciertamente a menor cantidad de hijos, mayor posibilidad de que haya una mayor sobrecarga. No obstante, que eso sí, que hemos visto de que esta generación más reciente sí ha visto, digamos, son más abiertos, tiene una mayor apertura a que su adulto mayor, su familiar, sea cuidado en un hogar de cuidado versus los baby boomers que aún continúan con esta visión de que no, yo lo cuido, aun y cuando eso implica un deterioro, ¿verdad? Y reconocer de que se van afectando otras áreas. Doctor, como siempre pasa en este programa, y supongo que en el suyo, si uno trae a entrevista a alguien, siempre se queda con el deseo y la promesa de que la conversación se va a continuar en otra edición. Pero me gustaría, antes de que cerremos en este último minuto, que usted dirija un mensaje a los jóvenes estudiantes y a los estudiantes de todas las edades sobre este tema de profunda repercusión social y de profunda raíz en nuestra misión de servicio y amor al prójimo. Por supuesto, y agradezco el espacio para, antes de irnos, ¿verdad? Dejarles saber de que ciertamente vivimos en un país donde nuestros adultos mayores son un valor. La sabiduría que nos brindan es un valor que no se puede calcular. Y yo invito que no caigamos en esta idea de que nuestros adultos mayores no pueden aportar a la sociedad, no pueden aportar a nuestro sistema familiar, porque no es así.
Ahora bien, de cierta manera, tenemos que darle cariño, tenemos que darle apoyo, tenemos que retribuirle y darle ese cuidado que ellos en su momento nos dieron. Y yo invito a que si aún tienes a tu abuelo, si aún tienes a tu abuela, si aún tienes a un familiar que es adulto mayor, te sientas y hables con ellos y te nutras de toda esa sabiduría. Oiga, e intercambia cosas. Aprende esas recetas de los postres de la familia mientras tú le ayudas a hacer los pagos en la tecnología o le enseñas cómo utilizar las redes sociales, porque ciertamente es una sabiduría que tienen. Lo otro es que recuerden, hagan un avalúo. ¿Cómo le puedo ayudar? No tenemos que cuidar de todo, ¿verdad? De lleno. O llegar cuando hay que cuidar. Pregúntale qué puede solucionarle, si se puede encargar de tareas específicas, de irle a hacer la compra, buscar los medicamentos, pagar las facturas, ayudarle a manejar los medicamentos. Usted vaya, mira, de a poquito, acercándose, adentrándose a lo que es esa tarea de relacionarse con los adultos mayores. Recuerden que ellos necesitan de nosotros como nosotros en algún momento necesitamos, ¿verdad? Tuvimos la necesidad de su acompañamiento. Y si usted quiere tener más información, sepa que está la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que brinda los servicios de manera gratuita para los cuidadores. Nos pueden enviar un correo electrónico a ecam, es ecam, ecam@pucpr.edu. Nos pueden conseguir también a través de las plataformas de la institución. Y por supuesto, todos los jueves a las 3:10 por Católica Radio en nuestro programa Somos Cuidadores. Agradezco sobremanera al doctor Ángel Muñoz Alicea habernos acompañado en esta edición del Atrio de los Gentiles. A las personas que invitamos aquí, a veces queremos que hablen más de ellos y terminan hablando más de su servicio, porque probablemente en el fondo ellos son su servicio, principalmente. Muchas gracias, doctor, por el trabajo que está haciendo. Muchas gracias por aclararnos conceptos y participar de esta experiencia de aprendizaje en la solidaridad, porque no es meramente el aprendizaje, es aprendizaje en y para la solidaridad. Será hasta nuestra próxima edición del Atrio de los Gentiles, los martes a las 3 de la tarde. Y no se confundan, el jueves a esta misma hora seguirá estando en la edición del programa que modera el doctor Ángel Muñoz Alicea. Agradecidos a todos por la sintonía, y para quienes nos vean o escuchen en el futuro, porque esto se graba, pues tienen aquí un buen documento desde donde anclar una fotografía del presente de la investigación de un tema palpitante actualmente, que lo será todavía más en el futuro. Muchísimas gracias. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.